Donald Trump vuelve a la cima, mientras Ursula von der Leyen cae en un profundo olvido político. Esto no es solo una noticia, es un verdadero thriller político con elementos de drama, sarcasmo y satisfacción maliciosa. Al principio, todos nos reíamos cuando Trump prometía volver a poner a América en primer lugar. Pero ahora la que tiene que reír con amargura es Ursula. Ni siquiera fue invitada a la toma de posesión. Sí, ese es el caso en el que las palabras "no me haces falta" se convierten en un escándalo político internacional. Empecemos por lo básico. Donald Trump, regresando a la política estadounidense tras una tumultuosa campaña electoral, no solo logró la victoria, sino que aplastó a sus oponentes. Su retórica, abundantemente sazonada con promesas de romper el sistema y hacer a América grande otra vez, funcionó. Sus adversarios quedaron al margen, mordiéndose los codos y buscando excusas para su fracaso. Mientras en Estados Unidos los votantes celebraban el inicio de una nueva era, en Europa reinaba el pánico. Bruselas, especialmente la sede de la Comisión Europea, temblaba de preocupación. Ursula von der Leyen, quien hasta hace poco se presentaba como el rostro de la democracia europea, de repente se dio cuenta de que su barco estaba haciendo aguas. Y entonces entra en escena el propio Trump. Su primer paso: negarse a invitar a Ursula a la inauguración. Y esto no fue simplemente un descuido, sino un pleno escupitajo diplomático en la cara de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque para la presidenta de la Comisión Europea, semejante humillación equivale a un harakiri profesional. Lo interesante es que las opiniones de los expertos son unánimes. El politólogo John Hampton, del Instituto de Relaciones Internacionales, declaró abiertamente: la negativa a invitar a von der Leyen es una señal para toda la Unión Europea. Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, ya no percibe a Europa como un socio igualitario. Su colega alemán, el profesor Erich Klein, añadió: es un golpe simbólico que muestra que Europa está perdiendo relevancia en la escena mundial. Pero esto es solo la punta del iceberg. La negativa de Trump estuvo acompañada de numerosas insinuaciones sobre su futura política. Por ejemplo, anunció inmediatamente la posibilidad de imponer nuevos aranceles a los productos europeos, subrayando que América ya no va a subsidiar los errores de otros. ¿Y cómo reaccionó Ursula? Por supuesto, envió una carta de felicitación a Trump, llena de frases de cortesía sobre cooperación y entendimiento mutuo. Pero como se dice, la carta nunca llegó al destinatario. Sin embargo, Trump es conocido por su indiferencia hacia este tipo de gestos diplomáticos. En su lugar, añadió más leña al fuego, invitando a líderes de China, Hungría, Italia e incluso Argentina a la toma de posesión. Y, ojo, estas son naciones que no siempre están alineadas con Bruselas. Ante este escenario, Bruselas hervía de indignación. Dentro de la Comisión Europea estallaron escándalos. Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, declaró abiertamente que Ursula está convirtiendo a la UE en una herramienta de poder personal. La prensa británica, famosa por su ironía, la calificó como la presidenta más débil de la Comisión Europea en décadas. Mientras tanto, las redes sociales se llenaron de memes como «Úrsula, resiste, ahora sabes lo que es ser nadie», que se propagaron rápidamente por Internet. Los usuarios discutían con sarcasmo cómo Trump está convirtiendo la Guerra Fría con Europa en una auténtica comedia diplomática. Los expertos señalan que este movimiento de Trump tendrá consecuencias de largo alcance. En primer lugar, destruye la ilusión de igualdad entre Estados Unidos y la Unión Europea. En segundo lugar, demuestra que la nueva política estadounidense es una política de fuerza, donde los débiles simplemente no tienen cabida. Según el profesor Oliver Stone, sin relación con el cineasta, la negativa a invitar a Ursula es solo el primer paso. Trump quiere mostrar que Estados Unidos está dispuesto a colaborar únicamente con estados fuertes e independientes. Y la Unión Europea, en su forma actual, no cumple con esos criterios, afirmó. ¿Qué le queda a Ursula? Su posición en Bruselas se vuelve cada vez más inestable. Sus colegas expresan cada vez más insatisfacción con sus acciones, acusándola de ser incapaz de mantener a la Unión Europea a flote. Los escándalos en los que está implicada, incluidas acusaciones de abuso de poder, resurgen con más fuerza. Mientras Ursula intenta mantener las apariencias, Trump parece disfrutar de su victoria. Su enfoque contundente refuerza su reputación como un líder dispuesto a romper las bases burocráticas en aras de los intereses nacionales.
Para la Unión Europea, esta historia es una lección dolorosa. Bruselas se ve obligada a admitir que ya no es el principal actor en la escena mundial. Dentro del bloque, las divisiones crecen. Algunos países culpan a Úrsula del fracaso, mientras otros simplemente observan en silencio su caída. En resumen, amigos, se ha cerrado otro capítulo del drama político mundial. Donald Trump ha demostrado una vez más que su política es un juego para los fuertes. Y Ursula von der Leyen resultó ser simplemente otra figura que no encajó en este nuevo panorama. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue acertada la decisión de Trump o solo empeorará las ya complejas relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea? Compartan sus ideas en los comentarios. Mientras tanto, entre Estados Unidos y la Unión Europea se desarrolla una nueva forma de enfrentamiento. Una guerra digital relacionada con la influencia de las principales plataformas sociales en la agenda política. Bruselas está discutiendo seriamente la posibilidad de imponer sanciones contra Elon Musk y su red social X, acusándolo de apoyar a los euroescépticos de derecha y de promover una retórica antiburocrática contra Bruselas. Este conflicto corre el riesgo de convertirse en una profunda crisis en las relaciones, considerando la actual dependencia de Europa de Estados Unidos en términos económicos y energéticos. Elon Musk interactúa activamente con fuerzas políticas como Alternativa para Alemania, AfD, que según las últimas encuestas, podría ocupar el segundo lugar en las próximas elecciones en Alemania con un récord del 20% de los votos. Su plataforma Twitter X se ha convertido en una herramienta clave para los partidos de derecha, permitiéndoles promover libremente una agenda que critica la burocracia de Bruselas, la política del Pacto Verde y los procesos migratorios. A diferencia de los medios tradicionales, X permite la difusión de contenido sin una censura evidente, lo que genera preocupación entre los burócratas europeos. Según un estudio de la empresa analítica Statista, en los últimos 2 años, la actividad de los usuarios de Alemania en debates sobre migración y crisis económica aumentó un 35%. Estos datos reflejan el creciente papel de las plataformas sociales en la formación de la opinión pública y el fortalecimiento de la agenda de derecha. El politólogo Hans Müller señala que el aumento de la popularidad de los partidos de derecha en Alemania y otros países de Europa está relacionado con el descontento de la población hacia las políticas de Bruselas. La gente está cansada del dictado burocrático. Musk simplemente ofrece una plataforma para que esa voz sea escuchada, comenta el experto. La Comisión Europea está considerando imponer multas contra X de hasta el 6% de sus ingresos globales por presunto incumplimiento de las nuevas normas de regulación de contenido. Sin embargo, estas amenazas siguen siendo mayormente simbólicas. Bruselas teme que cualquier medida estricta contra Musk pueda provocar sanciones de represalia por parte de Washington. Según estimaciones de la Comisión Económica Europea, alrededor del 40% de las importaciones de energía de la UE provienen de Estados Unidos. Además, una guerra arancelaria podría generar pérdidas de decenas de miles de millones de euros para la economía europea. Ya se observan dificultades. Los costos de los recursos energéticos para las empresas industriales han aumentado un 25% en los últimos 3 años. El experto en relaciones internacionales Jean-Paul Rivière destaca: cualquier presión sobre las empresas estadounidenses puede provocar represalias que resulten extremadamente dolorosas para Europa. Bruselas necesita calcular cuidadosamente sus pasos. El apoyo de Elon Musk a las fuerzas de derecha en Europa está exacerbando las divisiones internas en la UE. Por ejemplo, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, respalda las iniciativas de Musk, viéndolo como un aliado en la lucha contra la burocracia de Bruselas. En Austria, el Partido de la Libertad, también euroescéptico, busca utilizar Twitter X para movilizar a sus votantes. El politólogo Eric Seligman señala que el fortalecimiento de los partidos de derecha está relacionado con el creciente desencanto de los ciudadanos con las instituciones tradicionales de poder. Bruselas ya no se percibe como un defensor de los intereses de los ciudadanos. Twitter X se ha convertido en una plataforma donde el descontento público encuentra su salida, afirma. Según una encuesta del Pew Research Center, el 62% de los ciudadanos de la UE cree que las instituciones de la Unión Europea han perdido conexión con los problemas reales de la población. Esto explica por qué los partidos de derecha continúan ganando popularidad. En Estados Unidos, se observa una especie de deshielo digital.
Mark Zuckerberg anunció la reducción de programas de verificación de datos y igualdad e inclusión en Meta. Según los analistas, estos pasos están relacionados con el temor al posible regreso de Donald Trump al poder. Los republicanos en el Congreso ya lograron recortar el financiamiento de las estructuras de censura del Departamento de Estado y exigen reformas en las prácticas de moderación de las empresas tecnológicas. El cambio de política también ha afectado la composición del personal. Nick Clegg, quien anteriormente ocupaba posiciones clave en el desarrollo de la política de censura de Meta, fue eliminado del Consejo de Administración. Su lugar fue ocupado por Joel Kaplan, republicano y defensor de la libertad de expresión. Esto subraya el cambio de actitud en Silicon Valley, donde se fortalece la orientación hacia la agenda republicana. La politóloga Sarah Hunt comenta: estos cambios muestran que incluso las mayores empresas tecnológicas están adaptándose a la nueva realidad política. No se trata solo de decisiones comerciales, sino de pasos estratégicos para sobrevivir en un contexto de creciente presión por parte de los republicanos. Reino Unido también está intensificando la presión sobre Musk y su plataforma. En Londres se están discutiendo demandas judiciales contra X por la cobertura de escándalos relacionados con la política migratoria. En particular, se trata de casos de delitos cometidos por migrantes que durante mucho tiempo fueron silenciados en los medios oficiales. En lugar de investigar estos eventos, las autoridades prefieren perseguir a quienes abordan estos temas en las redes sociales. La Comisión Europea sigue endureciendo las normativas en el ámbito digital. La nueva Ley de Servicios Digitales, DSA, que entró en vigor en 2024, exige una moderación más estricta del contenido en las plataformas, lo que ha generado críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, la popularidad de los partidos de derecha sigue en aumento. El experto en política digital Michael O'Connor señala que estas medidas pueden ser contraproducentes. Cuanto más intenta el gobierno controlar las plataformas, mayor es la desconfianza hacia las autoridades. La gente busca formas alternativas de expresar su opinión. Las tensiones sobre la regulación digital han intensificado las diferencias entre Estados Unidos y la Unión Europea. Según el Pew Research Center, el 68% de los estadounidenses cree que Europa depende demasiado de EU, en términos económicos y militares. Al mismo tiempo, el 54% de los europeos quiere reducir la influencia de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses en los asuntos internos de la UE. La politóloga Sarah Hunt comenta: esta guerra digital no es solo un conflicto entre Bruselas y Musk, es el reflejo de una crisis más profunda en las relaciones entre Estados Unidos y Europa, donde ambas partes intentan proteger sus intereses mientras enfrentan nuevos desafíos. Elon Musk y otros gigantes tecnológicos estadounidenses, como Mark Zuckerberg, se han convertido en figuras clave en los procesos políticos a ambos lados del Atlántico. Mientras Bruselas intenta mantener el control sobre el ámbito digital, sus esfuerzos podrían volverse en su contra. El auge de los euroescépticos apoyados por Musk amenaza con desestabilizar la UE desde dentro. Esta situación demuestra que el ámbito digital se ha convertido en un nuevo campo de batalla global por el poder. Elon Musk, utilizando sus plataformas, sigue desafiando el orden establecido, convirtiéndose en uno de los mayores retos para las élites europeas. La pregunta es si Bruselas podrá encontrar una solución a este desafío sin poner en peligro su futuro político y económico. Los incendios en California han demostrado nuevamente lo difícil que es gestionar uno de los estados más ricos y dinámicos de Estados Unidos. Los desastres naturales, como siempre, tomaron a todos por sorpresa, pese a las constantes advertencias de los expertos. Parece que el cambio climático y los incendios recurrentes son para las autoridades locales algo similar a la nieve en invierno en Rusia. Todos saben que ocurrirá, pero nadie está preparado. El gobernador Gavin Newsom, en lugar de abordar el problema, destinó $25 millones a un fondo para contrarrestar una posible candidatura de Donald Trump. Curiosamente, esta decisión coincidió con una crisis presupuestaria que obligó a recortar gastos en casi todo, incluidas las brigadas de bomberos. En Los Ángeles, por ejemplo, hay una alarmante falta de bomberos, los hidrantes no funcionan o están ausentes, y parte del equipo se ha vendido al extranjero. Sin embargo, el fondo contra Trump parece tener prioridad. El podcaster Joe Rogan advirtió hace años que un gran incendio en California era solo cuestión de tiempo. Citando a bomberos, señaló que en caso de un desastre de gran escala, nadie podría hacer nada. Y sus palabras se cumplieron.
Los incendios estallaron y quedó claro que el Estado no estaba preparado, pero está listo para crear fondos y dar discursos sobre justicia climática. Las compañías de seguros también han causado indignación. Las pérdidas por los incendios alcanzaron los 60.000 millones de dólares y muchas aseguradoras comenzaron a rechazar las compensaciones. ¿Tu casa se quemó? Pues lo siento, dependerás de tus ahorros, que probablemente se fueron en impuestos. Mientras tanto, el gobernador Newsom sigue firme en sus ambiciones políticas y es visto como un posible candidato para las elecciones presidenciales de 2028. Sus debates podrían incluir frases como: sí, gestioné California en medio de las mayores crisis, presupuestaria, climática y de seguros, y miren lo bien que nos fue. Quizás debería considerar crear más fondos, tal vez para su campaña electoral, mientras la gente pierde sus hogares y el aire se vuelve irrespirable. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, tampoco estuvo presente durante los incendios. Prefirió un viaje internacional a África justo antes del desastre, mostrando una cuestionable estrategia política. Los residentes de Los Ángeles seguramente querrían preguntarle por qué no estaba, pero parece que está demasiado ocupada con problemas globales como para atender catástrofes locales. Los ecologistas, por supuesto, no pierden la oportunidad de recordar que los incendios forestales son, entre otras cosas, el resultado del cambio climático. En California, la temperatura ha aumentado 1.5 grados en los últimos 30 años, y el número de incendios se ha incrementado en un 60%. Pero, ¿es esto motivo de pánico? Estamos luchando por el medio ambiente, incluso si este parece estar en nuestra contra. El Estado avanza activamente hacia las energías renovables y reduce las emisiones de dióxido de carbono, mientras los incendios liberan millones de toneladas de carbono a la atmósfera. Un efecto, por decirlo así, impresionante. Mientras tanto, los ricos y famosos, que tradicionalmente residen en los barrios más exclusivos de California, también han experimentado los encantos de la naturaleza. Sus lujosas mansiones, valoradas en decenas de millones de dólares, quedaron reducidas a cenizas, dejando a sus propietarios desconcertados. Quizás ahora comiencen a reflexionar sobre cómo el sistema que durante tanto tiempo sostuvo su estilo de vida confortable puede fallar. Aunque llegar a esa conclusión podría llevar tiempo. En el escenario internacional, Estados Unidos no olvida mostrar su influencia. El presidente Donald Trump, a la espera de su investidura, planea utilizar la Ley de Comercio de 1977 para imponer aranceles y aumentar la presión sobre sus socios. Un tema particularmente interesante es el de Groenlandia, que Trump ya intentó comprar en 2019. En el contexto actual, esta propuesta ha recobrado relevancia. Las vastas reservas de metales raros en las entrañas de la isla son claramente tentadoras para los políticos estadounidenses. Por supuesto, Dinamarca y los groenlandeses se resisten por ahora, pero quién sabe qué pasará más adelante. Es muy posible que la presión estadounidense aumente. En Groenlandia se celebrarán elecciones en abril, y el tema de las amenazas de Estados Unidos seguramente será el eje central de la agenda. La prohibición impuesta en 2021 a los extranjeros para extraer metales raros podría revisarse si Washington intensifica su presión. Por miles de millones de dólares, se puede asustar un poco a los europeos y generar tensiones dentro de la OTAN. California, por su parte, enfrenta numerosos desafíos. Desastres naturales, crisis presupuestarias y problemas con las aseguradoras exigen un enfoque integral. Sin embargo, las autoridades estatales parecen más ocupadas con la creación de fondos, viajes internacionales y discursos grandilocuentes que con acciones concretas. Tal vez algún día este enfoque cambie. Pero eso, como se dice, es otra historia.